Hola mis hermanos, buenas tardes, un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Les acompaño en esta cápsula bíblica más, seguimos avanzando en este recorrido que estamos haciendo por toda la Biblia, animándoles para que perseveren, para que continúen estudiando conmigo la palabra del Señor día tras día y que podamos seguir compartiendo estas cápsulas también con aquellos a quienes apreciamos, para que la palabra de Dios pueda tocar también sus corazones y juntos podamos a través de ella conocer a Dios más profundamente. Les animo entonces para que perseveremos en estas cápsulas y sigamos compartiendo. Salmo 48 del 1 al 8. Qué grande es el Señor, cuán digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios, situada sobre su monte santo. Es alto y magnífico, toda la tierra se alegra al verlo. El monte Sión, el monte santo, es la ciudad del gran rey. Dios mismo está en las torres de Jerusalén, dándose a conocer como su defensor. Los reyes de la tierra unieron sus fuerzas y avanzaron contra la ciudad, pero al verla se quedaron pasmados, se llenaron de miedo y huyeron. El terror se apoderó de ellos, y se retorcieron de dolor como una mujer en parto. Los destruiste como a los poderosos barcos de Tarsis, que fueron despedazados por un potente viento del oriente. Habíamos oído de la gloria de la ciudad, pero ahora la hemos visto en persona. La ciudad del Señor de los ejércitos celestiales es la ciudad de nuestro Dios. Él hará que sea segura para siempre. Josué 11 del 1 al 23. Cuando el rey Javín de Azor oyó lo que había sucedido, envió un mensaje a los siguientes reyes: al rey de Jobab, de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, a todos los reyes de la zona montañosa del norte, a los reyes del valle del Jordán, al sur de Galilea, a los reyes de las colinas de Galilea, a los reyes de Nafot Dor al occidente, a los reyes de Canaán, tanto del oriente como del occidente, y a los reyes de los amorreos, de los hititas, de los fereceos, de los jebuseos en la zona montañosa y de los heveos en las ciudades que están en las laderas del monte Hermón, en la tierra de Mispa. Todos esos reyes salieron a pelear. Sus ejércitos unidos formaban una inmensa multitud, y con todos sus caballos y carros de guerra cubrieron el terreno como la arena a la orilla del mar. Los reyes unieron sus fuerzas y establecieron su campamento alrededor de las aguas que están cerca de Merom para pelear contra Israel. Entonces el Señor le dijo a Josué: no les tengas miedo, mañana a esta hora los entregaré a todos muertos en manos de Israel. Después licia sus caballos y quema sus carros de guerra. Así que Josué y todos sus hombres de guerra avanzaron hasta las aguas que están cerca de Merom y atacaron por sorpresa. Y el Señor les dio la victoria sobre sus enemigos. Los israelitas los persiguieron tan lejos como Gran Sidón y Misrefot Maín, y hacia el oriente por el valle de Mispa, hasta que no quedó ningún guerrero del enemigo con vida. Después Josué lició los caballos y quemó todos los carros de guerra, tal como el Señor había indicado. Luego Josué regresó y tomó Azor y mató a su rey. Azor había sido por un tiempo la capital de todos esos reinos. Los israelitas destruyeron por completo a todo ser viviente de la ciudad, sin dejar sobrevivientes. No se le perdonó la vida a nadie, y después Josué quemó la ciudad. Josué masacró a todos los demás reyes y a sus pueblos, los destruyó por completo, tal como lo había ordenado Moisés, siervo del Señor. Pero los israelitas no quemaron ninguna de las ciudades construidas sobre collados salvo Azor, la cual Josué quemó. Y los israelitas se quedaron con todo el botín y con los animales de las ciudades devastadas, pero mataron a toda la gente sin dejar a nadie con vida. Tal como el Señor le había ordenado a su siervo Moisés, también Moisés le ordenó a Josué, y Josué hizo lo que se le indicó, obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Así que Josué conquistó toda la región, la zona montañosa, todo el Negev, toda el área que rodea la ciudad de Gosén, las colinas occidentales, el valle del Jordán, los montes de Israel y las colinas de Galilea. El territorio israelita ahora se extendía desde el monte Alac, que se eleva hacia Seir al sur, hasta Baal-Gad, al pie del monte Hermón, en el valle del Líbano, al norte. Josué mató a todos los reyes de esos territorios, después de hacer guerra por mucho tiempo para lograrlo. Ninguno de esa región hizo la paz con los israelitas salvo los heveos de Gabaón. Todos los demás fueron derrotados, porque el Señor
les endureció el corazón y los hizo pelear contra los israelitas. Así que fueron totalmente destruidos, sin compasión, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Durante ese periodo Josué destruyó a todos los descendientes de Anac, quienes vivían en la zona montañosa de Hebrón, Debir, Anab y en toda la región montañosa de Judá e Israel. Los mató a todos y destruyó sus ciudades por completo. No quedó ningún descendiente de Anac en la tierra de Israel, aunque algunos todavía permanecían en Gaza, Gad y Asdod. Así que Josué tomó control de todo el territorio, tal como el Señor le había indicado a Moisés. Le dio la tierra al pueblo de Israel como su preciada posesión y repartió el territorio entre las tribus. Entonces por fin la tierra descansó de la guerra. Josué 12 del 1 al 24. Estos son los reyes del oriente del río Jordán, a quienes los israelitas mataron y les quitaron sus tierras. El territorio de esos reyes se extendía desde el valle de Arnón hasta el monte Hermón y abarcaba toda la tierra situada al oriente del valle del Jordán. Derrotaron a Sehón, rey de los amorreos, quien vivía en Hesbón. Su reino incluía Aroer en el límite del valle de Arnón y se extendía desde la mitad del valle del Arnón hasta el río Jaboc, el cual sirve de frontera con los amonitas. Ese territorio incluía la mitad sur del territorio de Galaad. Sehón también controlaba el valle del Jordán y algunas regiones al oriente, desde el mar de Galilea al norte hasta el mar Muerto en el sur, incluso la ruta Bet-Jesimot, y más al sur hasta las laderas del Pisga. El rey Og de Basán, el último de los refaítas, vivía en Astarot y Edrei. Gobernaba un territorio que se extendía por el norte desde el monte Hermón hasta Salca, por el oriente a todo Basán, y hacia el occidente hasta la frontera con los reinos de Jesur y Maaca. Ese territorio incluía la mitad norte de Galaad, tan lejos como la frontera con el rey Sehón de Hesbón. Moisés, siervo del Señor, y los israelitas habían destruido al pueblo del rey Sehón y al del rey Og. Moisés entregó esas tierras como posesión a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. La siguiente es una lista de los reyes que Josué y los ejércitos israelitas derrotaron al occidente del Jordán, desde Baal-Gad en el valle del Líbano hasta el monte Alac, que sube hacia Seir. Josué les dio esa tierra como posesión a las tribus de Israel, la cual abarcaba la zona montañosa, las colinas occidentales, el valle del Jordán, las laderas de las montañas, el desierto de Judá y el Negev. Los pueblos que vivían en esa región eran los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Estos son los reyes que Israel derrotó: el rey de Jericó, el rey de Ai cerca de Betel, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, el rey de Geser, el rey de Debir, el rey de Geder, el rey de Orma, el rey de Arad, el rey de Libna, el rey de Adulam, el rey de Maceda, el rey de Betel, el rey de Tapúa, el rey de Jefer, el rey de Afec, el rey de Sarón, el rey de Madón, el rey de Azor, el rey de Simrón Merón, el rey de Aksaf, el rey de Taanac, el rey de Megido, el rey de Sedes, el rey de Jogneam en el Carmelo, el rey de Dor en la ciudad de Nafot Dor, el rey de Goyim en Gilgal y el rey de Tirsa. En total, los israelitas derrotaron a 31 reyes. Josué 13 del 1 al 33. Cuando Josué ya era anciano, el Señor le dijo: «Estás envejeciendo y todavía queda mucha tierra por conquistar. Aún faltan todas las regiones de los filisteos y de los gesureos, y el territorio más extenso de los cananeos, el cual se extiende desde el arroyo de Sior, en la frontera con Egipto, hasta los límites de Egrón, al norte. Abarca el territorio de los 5 gobernantes filisteos de Gaza, Asdod, Ascalón, Gad y Ecrón. También falta por conquistar la tierra de los sabeos, al sur. En el norte, la siguiente área tampoco está conquistada aún, toda la tierra de los cananeos, incluso Meara, lugar que pertenece a los sidonios, que se extiende al norte hasta Afec, en la frontera con los amorreos, la tierra de los giblitas y toda la región de montañas del Líbano, que está hacia el oriente,
desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta Lebo Hamat, y toda la zona montañosa desde el Líbano hasta Misrefot Maim, incluida toda la tierra de los sidonios. Yo mismo iré expulsando a esos pueblos de la tierra del paso de los israelitas, así que asegúrate de darle esta tierra a Israel como una apreciada posesión, tal como te lo ordené. Incluye todo este territorio como posesión de Israel cuando repartas la tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. La media tribu de Manasés, la tribu de Rubén y la tribu de Gad ya habían recibido sus respectivas porciones de tierra al oriente del Jordán, pues Moisés, siervo del Señor, se las había asignado anteriormente. Ese territorio se extendía desde Aroer, en el límite del valle de Arnón, incluida la ciudad que está en medio del valle, hasta la llanura que está pasando Medeba, tan lejos como Dibón. También incluía todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, quien había reinado en Hesbón, y se extendía tan lejos como las fronteras de Amón. Abarcaba a Galaad, el territorio de los reinos de Jesur y Maaca, todo el monte Hermón, todo Basán hasta Salca, y todo el territorio de Og, rey de Basán, quien había reinado en Astarot y Edrei. El rey de Og fue el último de los refaítas porque Moisés los había atacado y expulsado. Pero los israelitas no expulsaron a la gente de Jesur y de Maaca, así que esos pueblos siguen viviendo entre los israelitas hasta el día de hoy. Moisés no asignó ninguna porción de tierra a los de la tribu de Leví. En cambio, como el Señor les había prometido, su porción provenía de las ofrendas quemadas en el altar del Señor, Dios de Israel. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la tribu de Rubén. Ese territorio se extendía desde Aroer, en el límite del valle de Arnón, incluida la ciudad que está en medio del valle, hasta la llanura que está pasando Medeba. Incluía Hesbón y las otras ciudades de la llanura, Dibón, Bamot, Baal, Bet Baal, Meón, Haasa, Kademot, Mefaat, Kiriataim, Sibma, Saret Sahar, en la colina situada sobre el valle, Bet Peor, las laderas de Pisga y Bet Gesimot. La tierra de Rubén también abarcaba todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sehón. Sehón era el rey amorreo que había reinado en Hesbón y había muerto a manos de Moisés junto con los líderes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, príncipes que vivían en la región y aliados de Sehón. Los israelitas también habían matado a Balaam, hijo de Beor, quien usaba magia para predecir el futuro. El río Jordán marcaba el límite occidental de la tribu de Rubén. A los clanes de la tribu de Rubén se les dieron las ciudades y las aldeas vecinas de ese territorio para que fueran su hogar. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la tribu de Gad. Ese territorio incluía Jazer, todas las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de Amón, tan lejos como la ciudad de Aroer, justo al occidente de Rabá. Se extendía desde Hesbón hasta Ramat Mispa y Betonim, y desde Mahanaim hasta Lodebar. En el valle se encontraban las ciudades de Bet Aram, Bet Nimra, Sucot, Safón y el resto del reino de Sehón, rey de Hesbón. La frontera occidental se extendía a lo largo del río Jordán. Su extremo norte llegaba hasta la punta del mar de Galilea y luego giraba hacia el oriente. A los clanes de la tribu de Gad se les dieron las ciudades y las aldeas vecinas de ese territorio para que fueran su hogar. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la media tribu de Manasés. Ese territorio se extendía desde Mahanaim y abarcaba todo Basán, todo el antiguo reino del rey Og y las 60 ciudades de Jair en Basán. También incluía la mitad de Galaad y Astarot y Edrei, ciudades de la realeza que pertenecían al rey Og. Todo eso se les entregó a los clanes de los descendientes de Maquir, hijo de Manasés. Esa fue la asignación de tierras que Moisés había hecho mientras estaba en las llanuras de Moab, al otro lado del río Jordán, al oriente de Jericó. Sin embargo, Moisés no dio ninguna porción de tierra a la tribu de Leví, porque el Señor, Dios de Israel, había prometido que Él mismo sería su porción. Juan 13, del 1 al 17. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto,
se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: «Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí?». Jesús contestó: «Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás». «No», protestó Pedro, «jamás me lavarás los pies». «Si no te lavo», respondió Jesús, «no vas a pertenecerme». «Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies», exclamó Simón Pedro. Jesús respondió: «Una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia, y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos». Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: «No todos están limpios». Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: «¿Entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas». Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias por enseñarnos a través de ella a conocerte cada día más y entender tus planes y propósitos para nuestra vida, Señor. Te pido por cada persona fiel a estas cápsulas para que las sigas bendiciendo, y sea cual sea su necesidad, sé tú obrando en beneficio de cada uno de ellos, siempre conforme a tu perfecta y santa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.